Un día más nos encontramos con un nuevo vídeo de Driver 61, nuestro canal favorito para enterarnos de lo que cojones pasa en la Fórmula 1. Llevo unos días sin subir vídeo, no me matéis, pero vamos a reaccionar a esto porque me parece que vamos a descubrir uno de los temas más interesantes de esta nueva Fórmula 1, que es el tema de los combustibles sintéticos, al menos por tal y como lo pone en la intro, ¿vale? Me he visto literalmente 20 segundos. Y me parece muy interesante porque los combustibles sintéticos sí han hablado muchísimo, pero ¿quién cojones nos ha explicado cómo se crean, qué son, por qué existen, por qué están obligados a tener combustibles sintéticos que reducen la potencia y no precisamente poco? Vamos a ver a Driver 61 y yo voy a beber de mientras. Hay un único cambio de regla que podría decidir quién gana la Fórmula 1 en 2026, y no es lo que podrías pensar. No tiene que ver con la suspensión aerodinámica, ni siquiera con la nueva división de potencia 50-50 entre el motor eléctrico y el de combustión interna. Debo recalcar una cosa antes de que diga nada, y es que el combustible es muy importante, pero lo que más ha dictaminado las reglas de 2026, aparte del 50-50, es la eliminación del MGUH. Esto es una cosa que ya hablaremos, imagino, en otro momento, porque tengo un par de vídeos de reacción así para antes de la temporada como tal, para poder comprender el por qué es tan importante. Pero, hombre, que se te reduzca la regeneración de energía en un, ¿qué? 60, 50, 60, 70% de energía, dependiendo de los equipos. ¡Hombre! Poco no es. Poco no es. De hecho, es el combustible. Pero seguramente el combustible es combustible. No puede ser tan importante. Sí, Sin sí embargo, puede. lo es, y podría ser el factor más importante en quién tiene la ventaja este año. Las unidades de potencia de F1 están funcionando al límite de lo posible según la ciencia de la combustión, y el combustible es una parte absolutamente vital de esto. Para 2026, cada proveedor está diseñando su combustible a nivel molecular para obtener una ventaja. Entonces, ¿por qué es esto diferente al año pasado? Bueno, probablemente hayas visto a la Fórmula 1 hablando del hecho de que se está moviendo hacia un combustible 100% sostenible esta temporada. Sí, por supuesto, tenemos que movernos a combustibles sostenibles si queremos que la Fórmula 1 siga existiendo. Más que otra cosa, porque no puede ser que hasta la Fórmula 1, repito, hasta la Fórmula 1 tenga que electrificarse por culpa de eso. Es lógico que estemos tirando para, en este caso, coches eléctricos, coches híbridos que son más eficientes para el medio ambiente. Eso es lógico, no lo niego. No voy a entrar en las cuestiones éticas de cada uno y de que los coches eléctricos realmente al reciclarse, las emisiones de carbono resultantes de un coche eléctrico al reciclarse son enormes, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero sí que voy a entrar en que dentro de la Fórmula 1 tenemos que reducir emisiones, pero no en los combustibles, que si puede ser también, no me voy a quejar, pero sobre todo en los viajes, que son, si no recuerdo mal, el 96% de las emisiones de CO2 de todo el campeonato. Vamos a respetar un poquito la competición y si puede ser, vamos a volver a los V8, V10 y esas cositas con combustible sostenible y tanto que os gusta. Incluso te digo más, utilicemos células de hidrógeno que son 100% sostenibles. No sé, digo yo, además de que el sonido es casi exactamente igual o incluso mejor, que eso es una cosa bastante sorprendente, voy a decir. Pero no me toques los huevos con el 50-50 y ese tipo de cosas, por favor. Fórmula 1, no más de 3 años, no más, Y aunque esto es útil políticamente para las credenciales ecológicas del deporte, es aún más importante para la competencia. Si lo haces bien, el premio es mayor potencia y eficiencia. Eso significa tiempos de vuelta más rápidos y la capacidad de esforzarse más durante toda una carrera. Pero como ha señalado el jefe del programa de desarrollo de unidades de potencia de Mercedes, Hywell Thomas, si lo haces mal, que antes era Andy Cowell, por cierto, harás un combustible realmente terrible. Ah, y hay otra gran sorpresa al final, gracias a una cláusula importante en las reglas deportivas. Antes de que entremos en la ingeniería absurda del combustible moderno de Fórmula 1 y los ingredientes locos del combustible de los años 60, quiero hablar sobre lo que realmente significa F1 cuando dice combustible sostenible. Vamos a ver esto porque es extremadamente importante. ¿Qué es el combustible sostenible en la Fórmula 1 y qué significa? ¿Es real o es solo marketing? Aquí, Fórmula 1 significa combustible que no añade dióxido de carbono adicional a la atmósfera cuando se quema que el que se ha capturado durante su producción. Pero si profundizas, la imagen es mucho más compleja, mezclando química con la burocracia de la transparencia de la cadena de suministro. Ahora, eso suena bastante aburrido, pero quédate conmigo aquí porque la tecnología es realmente interesante. En la Fórmula 1 hay dos grupos de combustibles sostenibles permitidos, biocombustibles y combustibles sintéticos, a menudo llamados F-Fuels. Y en realidad ninguno es una invención nueva. Han existido desde los años 30, pero son importantes para entender quiénes podrían ser los ganadores y aquí tenemos, por cierto, los diferentes suministradores de combustible. Esto es extremadamente importante. Ferrari tiene los suyos, Mercedes tiene los suyos, ExxonMobil en este caso es de Red Bull Powertrains, Aramco y BP por su parte. Obviamente tenemos 5 motoristas, así que tenemos 5 combustibles diferentes, lo cual esto
esto es importante. Que un combustible sea mejor en un motor específico no significa que si, por ejemplo, Aramco se fuese a Mercedes, Mercedes fuese mejor. Hay que dejarlo tremendamente claro. Pero sí que es cierto que Aramco tiene la ventaja, al menos, de tener experiencia con los F2 y los demás no la tienen. Aunque es cierto también que Shell parece ser que han sido los primeros en homologar su combustible. Así que vamos a ver qué tal. Perdedores en la próxima guerra de combustibles de F1. La forma más fácil de pensar en estos dos tipos de combustible es así. Los biocombustibles son energía solar reciclada y los combustibles sintéticos son energía eléctrica capturada. Y cada uno de estos combustibles tiene sus propios beneficios y desventajas. Comenzando con el biocombustible, estás esencialmente recogiendo la energía solar de las plantas. Ya hicieron el trabajo duro a través de la fotosíntesis, descomponiendo material orgánico y fermentándolo para hacer etanol, que luego mezclas para hacer combustible. Es efectivo, pero puede ser un poco complicado, porque el producto con el que estás comenzando es, bueno, orgánico. Bueno, lo que comentaba antes, al fin y al cabo, es más que otra cosa que estás creando el combustible de forma 100% orgánica, lo cual provoca que sea menos eficiente por otra parte y mucho más caro, ¿vale? Eso hay que dejarlo tremendamente claro. Obtendrás un 20% de descuento ¡Anuncio! en una suscripción anual premium. Ahora, Siguiente. volvamos al video. Entonces, obtener el mismo resultado cada vez es difícil, lo cual no es ideal para la precisión de la Fórmula 1. Ahora, las reglas de Fórmula 1 exigen que si optas por el biocombustible, debe ser lo que se conoce como de segunda generación, es decir, hecho de desechos biológicos en lugar de cultivos que cultivamos. ¿Por qué? En efecto, tomar material biológico existente, cosas como residuos de vino, cáscaras de cultivos o incluso simplemente residuos de combustible de casas y limpiarlo químicamente. Mientras que el combustible sintético... Pero ¿por qué el punto? Es decir, ¿por qué no puedo utilizar yo precisamente las propias uvas, por ejemplo, y volverlas material? Ya que yo podía, por ejemplo, extraer su vino y luego utilizar esas cáscaras propias, por ejemplo, y entonces estaría haciendo un 2x1 para mi propia empresa. Digo yo. O e-fuel es una construcción nueva. Es una mezcla completamente personalizada y nueva de ingredientes y no se dañan plantas en este proceso. En cambio, es que no se están dañando plantas, técnicamente simplemente se están cogiendo algunas que tú mismo has plantado, probablemente, ¿no? Digo yo, al menos esta es mi lógica. Por supuesto que no soy experto precisamente en e-fuels y demás, pero eso es lo lógico para mí. Es un gran conjunto de química, normalmente en forma de una planta industrial que ejecuta lo que se conoce como el proceso Fischer-Tropsch. Esto se utiliza para combinar hidrógeno y carbono, con el hidrógeno separado del agua y el carbono capturado del aire. Y eso suena genial. Sin embargo, esto utiliza enormes cantidades de electricidad renovable, pero permite la creación de moléculas de hidrocarburos diseñadas perfectamente, que son los bloques de construcción del combustible. A partir de ahí, los proveedores de combustible utilizan un proceso similar al de refinar gasolina regular, con varios aditivos mezclados para obtener la mezcla química perfecta. Entonces, una de las grandes preguntas aquí ¿es todo esto solo un lavado verde? Greenwashing lavado verde, madre mía, ¿eh? Sí, bueno, potencialmente, un poco. Sí. En el esquema general, el combustible real quemado por los coches en la pista es un pequeño porcentaje de las emisiones de carbono de la Fórmula 1 en su conjunto. E incluso el propio informe de sostenibilidad de la F1 dice que contribuyen con menos del 1% es que fijaos, de sus emisiones. Esto es lo que estaba comentando. Yo recordaba que era un 99,6% y tal, pero he dicho 96,6% porque algo así me sonaba. O sea, fijaos que es menos del 1%. 36% de las emisiones de la Fórmula 1 es por los putos viajes de mierda que, por cierto, a nivel de calendario no quieren solucionar. ¿Qué coño estamos haciendo? O sea, estamos jodiendo la competición absolutamente por poner unos combustibles que son una mierda, porque baja la potencia del motor entre 50 y 60 caballos respecto a los de toda la vida, vamos a decirlo de esta manera, o incluso combustibles más potentes que los de toda la vida. Cuando digo toda la vida estoy hablando de combustibles no sintéticos, ¿vale? Simplemente porque queremos ser más eficientes dentro de la pista. Esto es un puto lavado absolutamente de cara para toda la Fórmula 1 de una forma extremadamente estúpida. O sea, nos estamos jugando literalmente la competición, la viabilidad de la competición, porque obviamente esta temporada va a ser horrible, eso ya por adelantado lo digo, todo por menos de un 1% de las emisiones. Yo estoy flipando. Igual que, por cierto, pasa en la vida real en este caso, en la vida cotidiana con el tema de los coches, los híbridos y demás. Creo que no hace falta ni que lo comente, vuelvo a repetir, no vamos a entrar en ese vídeo, entraremos en un futuro, pero es que es absolutamente estúpido. Me haces gastarme a mí 20.000 euros en un coche híbrido, y si llega a los 20.000 euros, porque obviamente va a ser bastante más que eso, para cambiar mi coche diésel de hace 20 años que funciona perfectamente y que por tus putas normativas de mierda me las tengo que cambiar. Por tus putos cojones. Porque un 1% de las emisiones son de los coches. Vale, bro. Emisiones totales. Pero realmente eso no es lo importante.
La Fórmula 1 está a la vanguardia de la ingeniería, y aunque las estrictas reglas hacen difícil encontrar verdaderas innovaciones tecnológicas aplicables al mundo real, el desarrollo de combustibles sostenibles es un área que realmente puede marcar una diferencia. Las enormes cantidades de dinero que empresas como Aramco y Shell están invirtiendo en esta temporada, impulsando la I+D, en última instancia beneficiarán al resto del mundo en algún momento. Y eso suena genial. Pero hay un problema. El jugo de dinosaurio envejecido finamente es realmente un buen punto de partida para hacer combustible y es difícil de replicar. Entonces, pero ya no es solo que sea difícil de replicar, sino que estamos hablando de que no vamos a poder producir en masa los biocombustibles. Es que no vamos a poder hacerlo. Y ya no solo eso, que vuelvo a repetir que si quisiéramos hacerlo en masa, primero que el precio del combustible subiría exponencialmente. Estamos hablando de más de 10 veces actualmente. Imagino que con el desarrollo y demás, pues en vez de 10 veces sería 2 o 3 veces, pero seguiría siendo tremendamente caro. Y ya no solo eso es solo la punta del iceberg. Es que perderíamos potencia, tenemos que hacer motores más potentes que encarecerían a su vez más los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sería más caro y una puta economía capitalista como estamos actualmente, todo lo que sea más caro, primero, no tiene absolutamente nada de interés y segundo, tienen que obligarnos para poder adoptarlos, como está pasando con los coches eléctricos. Vuelvo a repetir, es absolutamente inviable, es que es estúpido, ni siquiera para la innovación a nivel de ingeniería, o en este caso, de ingeniería químico-biológica, doy por hecho que es. Entonces, los químicos e ingenieros de la Fórmula 1 tienen mucho trabajo por delante y hay potencial para equivocarse gravemente, relegando a quien esté usando mal combustible al final de la parrilla. Ahora, la Fórmula 1 no es la primera serie de carreras en volverse 100% sostenible. Tanto el Campeonato Mundial de Rally como el Campeonato Mundial de Resistencia han estado usando combustible sostenible durante años. E inicialmente, esto causó problemas, la mayoría de los cuales se han manejado discretamente detrás de las paredes de relaciones públicas. Uno de los problemas principales es manejar las partes más reactivas del combustible, los llamados cortes más ligeros. Si imaginas una torre de destilación en una refinería de petróleo, el crudo pesado se introduce y se descompone en diferentes partes. En la parte inferior tienes las sustancias pesadas parecidas al alquitrán, y en la parte superior tienes las porciones más ligeras. Las partes que hacen buen combustible vienen del medio, la mezcla perfecta, por así decirlo. Ni demasiado pesado ni demasiado ligero. Pero el problema es que la actual generación de combustibles sostenibles tiende a hacerse de una mezcla de componentes pesados y ligeros que luego se mezclan para obtener el equilibrio perfecto. Pero de nuevo, estamos hablando de que estás hipercomplicando algo que es muchísimo más sencillo. Y obviamente tenemos que preocuparnos sobre todo por el tema del fin del petróleo, que técnicamente es dentro de 75 años, dentro de 100 años, y seguimos encontrando petróleo. Pero es que es cierto, estamos hipercomplicando algo que no nos tenemos que preocupar al corto plazo, tenemos que preocupar al medio-largo plazo. Esto a mí me parece absolutamente indignante. Es que me parece absolutamente indignante. Estoy extremadamente cabreado con las nuevas reglamentación de motores. La aerodinámica me parece muy buena de 2026, pero con sus fallas, que luego hablaremos en otros de esto, como por ejemplo los batchboards inwash, que al final están provocando outwash y a tomar por culo, ¿no? Pero bueno, un montón de cosas que no... La FIA simplemente no tiene suficientes ingenieros interesantes, vamos a decirlo de esta manera. Y desafortunadamente, hacer que esta mezcla sea estable es complicado, no solo porque las partes más ligeras son bastante volátiles y se evaporan, dejando solo las partes pesadas. En un motor tradicional, naturalmente aspirado que funciona con carburadores, esto no sería un problema. Sin embargo, con el sistema de combustión súper refinado en la Fórmula 1, tiene el potencial de causar estragos, alterando los patrones de rociado precisos de la inyección directa, y lo peor de todo, haciendo que la resistencia a las detonaciones sea errática. ¿Por qué? Porque básicamente tú si tienes un metal, perdón. ¿Por qué? Porque si tú tienes un material pesado y un material ligero, el ligero va más rápido que el pesado. Esto al final es extremadamente simple. Y creo además que la temperatura a la que van también es diferente, la temperatura a la cual se excitan sus moléculas, vamos a decirlo de esta manera, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, claro, tiene un potencial tremendo para que ya no sea errático como dicen ellos, sino para que literalmente rompa el motor. Cuidado, no quiero que cojáis como ejemplo de que, por ejemplo, ahora el Honda, como está yendo mal, es culpa del combustible. No quiero decir eso y que es culpa de esto. Pero es cierto que dependiendo de la mezcla y dependiendo de los diferentes componentes y de la mezcla de componentes, puede acabar extremadamente mal esa mezcla. Y ese motor, perdonadme. La detonación es donde la explosión de la mezcla de aire y combustible en el cilindro ocurre de manera caótica. En lugar de una llama única y limpia que se extiende por la cámara de combustión, partes de la mezcla comienzan a encenderse por sí mismas. Esto, a su vez, aumenta la presión en la cámara, y eso puede ser desastroso. Ahora... Sí, es lo que os he comentado, básicamente es tan inestable que van por su cuenta, por decirlo de una manera, al tener más energía que ellos, o tener un punto de detonación un poquito más bajo, vamos a decirlo de esta manera. Los motores de Fórmula 1 funcionan muy pobres, lo que significa más aire que combustible en la cámara de combustión.
Y funcionan pobres porque las regulaciones limitan la cantidad de combustible que pueden usar. Entonces, utilizan Ferrari 2019 te están llamando. Aire en exceso para quemar cada última gota de combustible lo más eficientemente posible y extraer la máxima potencia del suministro de combustible restringido. Y esto significa que los motores están justo al borde de la detonación. Es un juego arriesgado, pero uno que vale la pena cuando tienes un flujo limitado de combustible con el que jugar. Ahora, alrededor de 2016 a 2018, la llamada combustión de quemado rápido se convirtió en algo en la Fórmula 1, habilitada por lo que se conoce como sistemas de combustión en precámara. En lugar de tener una sola chispa de la bujía para encender las cosas, imagina una pequeña cámara en el medio de la culata del cilindro, con la bujía e inyector dentro. La mezcla en esta pequeña cámara es mucho más rica que la mezcla en el resto de la cámara, lo que significa que la proporción de combustible a aire es más alta, lo que hace que sea más fácil de quemar. Luego, cuando se enciende, la explosión se canaliza a través de pequeños agujeros en la precámara, extendiéndose por el resto de la cámara de combustión como chorros calientes de gas. El resultado es que el resto de la mezcla más pobre, que recuerda, es más difícil de hacer quemar de manera predecible, se enciende muy rápidamente antes de que tenga la oportunidad de detonar. No me esperaba en absoluto que lo explicase de una forma tan absolutamente detallada. Es absolutamente cierto lo que explica. Esto es como funcionaban los motores de 2016 a 2018 /2019 con Ferrari, con su precámara y con su sensor más rápido que el de la FIA para poder meter unas chispas de combustible más rico a la cámara, en este caso, y poder meter un flujo de combustible más alto. Y es tremendamente curioso, es que lo ha explicado perfecto, honestamente. Travis 61, 10 de 10. Es todo muy ingenioso. Es como si la detonación y los chorros de la llama de la precámara fueran dos corredores en una carrera y los chorros tienen que mantenerse por delante de la detonación o boom, las partes internas del motor terminan fuera. Sí. Hacer que este ballet químico y mecánico funcione en perfecta armonía es la clave para mantener un motor moderno de Fórmula 1 en su máximo rendimiento. Y si tu combustible no es totalmente consistente, quemándose exactamente como debe y rociándose exactamente donde necesita, el ballet se convierte más en un caos. Sin embargo, aquí es donde la F1, con suerte, será diferente de las que se han implementado en otras series. Cada proveedor de combustible está construyendo sus combustibles precisamente según los modelos de combustión de sus clientes, como un gigantesco set de Lego molecular. Lo que os he comentado antes en este caso, lo que están haciendo, y esto es tremendamente interesante, es que cada combustible se está adaptando a la cámara de combustión y al motor en general, por supuesto, digo cámara de combustión para que me entendáis, de cada fabricante, de cada motor. Sobre todo el que ha sido más vocal con esto es Aramco, que es el que ha dado más información sobre todos estos temas. Los demás están bastante callados. El que está más callado, por cierto, es Ferrari y Shell. Y es tremendamente curioso el cómo puedes manejar ese combustible y esa precámara para poder ser más eficiente. Al final tenemos que tener en cuenta de que los motores de Fórmula 1 están alrededor del 60% de eficiencia a nivel de motor de combustión. Eso es una barbaridad. Los motores de calle, si no recuerdo mal, están entre el 30 y el 40, tirando más al 40 que el 30, si no recuerdo mal. Coged estos datos con pinzas, porque lo recuerdo de un vídeo del tío que mira Billy, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, vale redundancia, pero es que es increíble la eficiencia a la que han llegado los motores de Fórmula 1. Están rozando el 60 más o menos. Pero es un set de Lego sin instrucciones y tienes que hacer todas las piezas tú mismo usando solo productos orgánicos de Whole Foods. Ahora, durante los últimos años, los científicos han estado trabajando mano a mano con los diseñadores de motores, tratando de obtener sus mezclas exactamente correctas. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío? Bueno, las regulaciones te dicen qué ingredientes puedes usar e incluso de qué tienda puedes comprarlos. Si crees que puedes simplemente tomar tu mezcla base sostenible y añadir compuestos exóticos para que se comporte como quieras, estarías equivocado. En los viejos tiempos, e incluso hasta hace poco, los químicos de combustibles tenían un abanico de productos químicos para elegir. De particular interés eran los llamados aromáticos, nombrados así porque huelen. Realmente podías saber. ¿Vosotros os acordáis cuando decía, creo que fue Helmut Marko en su momento, no, es que el Ferrari huele a pomelo? Ahí tenéis la explicación. ¿Quién estaba usando combustible afrutado cuando los coches se encendían en los garajes? Afrutado, estos ingredientes incluían cosas como el benceno y el tolueno, que ayudaban a aumentar el índice de octano y la densidad energética del combustible. El tolueno, recuerdo que en su momento fue bastante famoso en Fórmula 1 por crear uno de los motores más potentes de la historia. No recuerdo ahora mismo exactamente, creo que era como combustible de avión y que por un momento llegaba como a los 1300, 1200, 1300 caballos. Ahora mismo no lo recuerdo, honestamente, porque sé que fue una historia que leí hace 2-3 años, probablemente. Lo leí hace bastantes años y no lo recuerdo, honestamente. Dejadme en comentarios, porque seguro que alguno de vosotros se acuerda. Sustancia real. Es que fue tolueno, si me acuerdo mal, de los años 70. Recordadme en comentarios, sí. Desagradable, que debe haber sido mala porque fue prohibida incluso en los años 60, cuando los médicos todavía decían que fumar era bueno para ti. Era el nitrobenceno.
Era excelente para aumentar el rendimiento, pero con los inconvenientes de peligros listados, explosiones de cámara toxicidad y tal, para órganos, ser cancerígeno y tener toxicidad reproductiva, no era bueno y podía envenenarte a través de la piel. Es de toxicidad reproductiva. Esto es una pasada, o sea, que a los años 60 les daba igual absolutamente lo que les hicieran. Es que literalmente les envenenaban. Escuchad lo que digo, que tú te subías al coche y te estaban envenenando, te estaban provocando cáncer. Perdóname que lo diga de esta manera porque ya sabéis cómo son las normas. Pero es de forma literal, es que es muy bestia. Desde los años 90, los equipos han estado limitados a usar solo ingredientes que se pueden encontrar en el combustible de la bomba de gasolina, aunque en proporciones muy diferentes, y se volvieron muy buenos en aprovecharlos al máximo. Pero para 2026 tuvieron que empezar desde cero. Saben lo que necesitan lograr con este combustible, pero tienen que idear los ingredientes sobre la marcha. Y de esa mezcla, solo una pequeña fracción puede ser de fuentes no sostenibles. Y eso es un problema enorme. Y en cuanto a las partes sostenibles, deben estar documentadas, auditadas y aprobadas. Seriamente, no hay forma de evitarlo. Si logras encontrar un aditivo increíble que te permita aumentar el octano de tu combustible hasta el infinito, a menos que puedas demostrar que su cadena de suministro es más limpia que limpia, simplemente no puedes tenerlo. Por lo tanto, los proveedores de combustible y los fabricantes de unidades de potencia han estado compitiendo para encontrar esos ingredientes mágicos que les permitan recuperar las características que los buenos viejos combustibles a base de petróleo les daban. Y el punto es, ¿quién lo habrá encontrado antes? ¿Quién creéis que habrá encontrado antes ese punto extra a nivel de combustibles? Porque vuelvo a repetir, se dice que Aramco va extremadamente bien a nivel de combustible, se dice que está dando como unos 20 caballos más de potencia que otros, pero claro, a lo mejor el último está a 20 caballos, pero es que el segundo está a 2, ¿me entendéis? Entonces, a lo mejor es bastante curioso. Y vuelvo a repetir, si tú pones el mismo combustible en otro motor, no va a funcionar de la misma manera, porque no puede ocurrir en este caso en fallos de cámara, etcétera, o sea que, joder, es que es muy curioso, de verdad, la Fórmula 1 en 2026 es demasiado compleja para el espectador casual, Por supuesto, demasiado. Tanto las unidades de potencia como los combustibles han estado evolucionando, así que están persiguiendo un objetivo en movimiento. Y podemos esperar que las cosas se muevan rápidamente esta temporada. Sí. Si retrocedes a 2014, cuando estalló la última guerra de combustibles, nuevas mezclas llegaban cada fin de semana durante toda la temporada. En última instancia, la diferencia que el combustible puede hacer en el rendimiento de la F1 se mide en porcentajes completos. Y con estas unidades de potencia, si tu combustible es un par de % menos potente que el de otros equipos, esos son decenas de caballos de fuerza perdidos. Y no olvides, este año es un límite de energía con el que los equipos tienen que trabajar, no solo una tasa de flujo. No estoy 100% de acuerdo igualmente con lo que está comentando ahora mismo, de que te va a dar decenas, en este caso, de caballos. No, en absoluto. Decenas de caballos, o en este caso, más de un 2% de rendimiento del motor como tal. Es que no me parece así en absoluto. Es cierto que puede ser clave y puede estar alrededor de una pérdida de 3 décimas por vuelta, que es una barbaridad, pero en una Fórmula 1 que va a estar tan desigualada como la de 2026, porque vamos a ver diferencias de un segundo y medio, no del primero al último, del primero al quinto, estamos hablando, el quinto equipo. Entonces no creo que sea tan importante, además de que se van a acabar igualando, como siempre ocurre en unos 2, 3, 4 años, si llegamos a los 4 años de esta normativa. Es demasiado complejo, honestamente, es demasiado complejo una vez más. Oh, no me gusta nada, por Dios. Así que la FIA calculará el contenido exacto de energía medido en megajulios del combustible de cada equipo por kilogramo. Luego, esto se traducirá en una tasa de flujo de combustible que se les permitirá mantener dentro de la regulación de 3000 megajulios de energía por hora. Por lo tanto, necesitas hacer que tu combustible sea lo más denso en energía posible. Entonces, tienes que llevar menos de él, pero también asegurarte de que la mayor cantidad posible de esa energía pueda ser utilizada por el motor. En resumen, debe quemarse bien en la cámara de combustión, no solo en las pruebas de laboratorio de la FIA. Pero seguramente, si el combustible de un proveedor tiene menos potencia en comparación con la competencia, podrán desarrollar una solución. Bueno, eso nos lleva al punto clave. Al igual que la especificación final de las unidades de potencia debe ser homologada el 1 de marzo y mantenerse durante un año, también lo hace el combustible. Solo tienes una... Claro, que lo que he comentado antes de 2014 en este caso, en 2014 cada fin de semana llevaban una mezcla diferente, no por el tema del circuito o lo que sea, no es como en aerodinámica, sino porque iban mejorando muy rápidamente. No era cada fin de semana, es exagerado esa frase, pero me entendéis. Ahora no, ahora es una vez al año. Entonces vamos a ver quién va a ser mejor y esto se acabará sabiendo por las filtraciones, por supuesto. Una oportunidad para hacerlo bien. Si alguien falla o acierta de verdad, queda fijado para la temporada. Y es por eso que el combustible podría ser la tecnología que decida el campeonato de F1 de 2026. No creo que sea tan bestia, Sin embargo, también se habla mucho de los pistones que aumentan de tamaño cuando están calientes y del aumento de la relación de compresión. Pero no es solo esto y probablemente sea mucho más complejo. Nos vas a vender tu vídeo. Si quieres averiguar qué está pasando. Limitar el rendimiento basándose en combustibles sostenibles durante las carreras en Bahrein, China, Arabia Saudita y Qatar es hilarante. Increíble, es que me parece estúpido. $500, $500 el putísimo litro de combustible.
combustible es increíble, honestamente. Que la Fórmula 1 en 2026 está haciendo este tipo de cosas es lo más 2026 de la humanidad posible, pero a su vez, por favor, chicos, por favor, 1%, ¿vale? Menos de un 1% en este caso de CO2 llevado a la atmósfera, ¿sabes? Por los motores. Espabilad, Fórmula 1. Muchas gracias, DI61, por otro videazo. Me encanta aprender de Fórmula 1 una vez más con estos tíos, la verdad, y con estas reacciones. Así que sabéis, chicos, dejad tu like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos hablando de Fórmula 1, seguimos hablando de Sim Racing, que hemos hablado de Sim Racing, pero va tocando. Chao, chao, chicos.